¿Cómo te va, Pablo? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto. ¿Todo bien? Un gusto. ¿Cuántos tapabocas tenés? Ahora tengo tres. Tres. Que me regaló mi tía, que me los hizo a gusto. Arrimate ahí justamente el tapabocas, arrimate Sí. lo más posible el micrófono. Y a propósito, vos todavía no usas lentes, a pesar de que vos sos un poco más chico que yo, pero todavía 50 no usas. cumplí. 50, ahí está. Sí. Yo voy a cumplir 55 este año. Bueno, soy bastante más grande que vos. Uso para leer. Solo para leer. Sí. Porque si no, ese tipo de tapabocas ya te digo que te empañarían los lentes. Sí, sí. Dicen Porque que el sí. aire sube y yo me he conseguido estos que son menos chetos. Sí, sí, son como Pero cerrados. tiene el alambrecito que hace que se ajuste sobre la nariz y el aire vaya para abajo, porque si no con los lentes. Por ahora zafamos entonces. Bien, bien ahí, te felicito. Bueno, poca gente fue el sábado, ¿no? Al paseo abierto de 18. Sí. Tuvimos un poco también en la duda, ¿no? Estábamos mirando el pronóstico meteorológico que nos falló todo el tiempo, aparte, porque la verdad que decía como que iba a abrir sábado a mediodía. Bueno, estábamos ahí un poco en la duda, pero la decisión fue igual hacerlo, y creo que no estuvo mal porque hasta cierta hora, obviamente que no tiene nada que ver con la cantidad de gente que había ido el sábado anterior, pero estuvo bueno. Vamos a ver mañana en la evaluación, que participa en un tramo de la reunión la gente del Grupo Centro, a ver qué evaluación tienen desde el punto de vista comercial, ¿no? ¿Y los domingos en la Rambla, en qué quedó eso? Eso se mantuvo este domingo también, que el tiempo tampoco También. ayudó. También lo levantamos un poco antes porque no era necesario mantener el corte de tránsito sobre las 4 de la tarde, decidimos levantar, pero igual hasta las 2 de la tarde, sobre todo en la parte de más depósitos, hubo mucha gente que salió a disfrutar y disfrutó. Ajá. Pasó lo que se puede llamar la tormentas de críticas que cayeron, diría yo, del domingo pasado en adelante. Sí, como todo. Yo creo que esto... Pero ninguna de ellas entendés que tenían cierto asidero. Las críticas creo que siempre tienen que ser bien recibidas, porque aparte en estos temas la recomendación de la gente que sabe de esto era justamente hacer y evaluar. Yo creo que la crítica con respecto a algunos aspectos de la actividad son de recibo. Capaz que algunas no las comparto, porque una cosa fue lo que pasó en las redes sociales y otra cosa muy distinta fue lo que pasó ahí pie a tierra, porque yo estuve toda la tarde en la actividad. A ver, aclara eso. Yo creo que hubo una... No quiero adjudicar intenciones, pero hubo alguna foto en redes sociales que, bueno, después me explicaron los que saben de fotografía, que bueno, hay determinadas técnicas para sacar fotos con teleobjetivo, una cosa que está muy extendida, se puede juntar bastante en la imagen. A mí me sorprendió eso porque yo, sinceramente, Alejandro, lo digo con total sinceridad y franqueza, estuve toda la tarde en la actividad y si bien vimos más gente de la esperada, eso sí, es un hecho, pero en ningún momento vimos situaciones problemáticas en cuanto a la aglomeración. La gente se cuida, la gente... O sea, estando ahí vos no sentiste, se nos está yendo de las manos. No, el comentario sí fue, qué cantidad de gente, ¿no? Está viniendo más gente de la esperada. Eso sí, eso obviamente que es incontrastable. Pero no hay que subestimar a la gente. Yo vi a la gente en una actitud de cuidado permanente, y no estoy exagerando en nada. Lo que pasó adentro de los comercios, sinceramente, eso no estuvo en mi control, porque no me dediqué a mirar eso. Las voces de la gente del Grupo Centro estaban como muy, muy entusiastas, ¿no? Sí, claro. Digo, el día posterior, que habían aumentado mucho sus ventas. Continúan con esa visión, porque... Pero ahí sí se supone que dentro de los comercios hay unos protocolos vigentes a propósito del uso de tapabocas, de cantidad de personas dentro de los locales, etcétera. Hay ¿no? protocolo vigente, y hasta que no estuvo ese protocolo vigente, nosotros no decidimos hacer la actividad. La actividad que se hizo el 29 estaba planificada para el 22, y como el 22 recién se había aprobado el viernes antes ese protocolo con el Ministerio de Salud Pública y la Cámara de Industria, el Grupo Centro, nosotros no hicimos la actividad hasta que no estuvo el protocolo aprobado. Pero, entonces, volviendo al tema anterior, tú dices que las imágenes, fundamentalmente fotografías, o también imágenes, pero cuando... videos, quiero decir, ¿no? Que cuando se toman a nivel de piso e incluyen un tiro muy largo, ¿no? La idea de la aglomeración puede verse subrayada. Sí, creo que pasó. Aunque no necesariamente es lo que haya ocurrido. Exactamente, y lo consultamos esa misma tarde también con los científicos que nos estaban asesorando en esto, y lo que nos dicen ellos, y ya lo habíamos hecho por colaboración de la Facultad de Arquitectura el domingo 24 en la Rambla,
es que para medir realmente el distanciamiento físico, las fotos tienen que ser cenitales, tienen que ser tomadas desde arriba, y por eso este sábado pasado iba a haber un dron que tomando imágenes, que no fue necesario porque bueno, la cantidad de gente fue mucho menos por el estado del tiempo, ¿no? A propósito, ya que mencionaste la charla con los científicos, hubo como versiones distintas acerca de esa charla, ¿no? Sí, ahora parece que también hay versiones distintas con el fútbol. Yo digo, esto es tan... Pero, a ver... Yo pienso que hablando la gente se entiende. Sí, yo también. Sigo creyendo. Y nos veníamos entendiendo muy bien. ¿Pero qué fue lo que pasó entonces? Bueno, yo no tengo esa respuesta, Alejandro, y no quiero tampoco seguir en la polémica, porque quiero ser muy respetuoso, sobre todo de los tiempos. Voy a nombrar al doctor Radi, porque fue con quien estuvimos en contacto, pero no fue un contacto frío, fue un contacto bastante asiduo que empezamos a tener, que no lo empezamos a tener por esto. ¿O vía teléfono? Siempre vía WhatsApp, vía teléfono, vía correo electrónico, pero no empezó con esto, empezó con el tema del transporte público. No me acuerdo la fecha, porque parece que hace un año. Sí, que es verdad. Pero empezamos a tener contacto con el doctor Radi y mediante él con el grupo, o sea, obviamente no vamos a estar pidiendo reuniones permanentemente, pero empezamos a tener un asesoramiento, algún documento básico que para nosotros fue muy orientador, generado por gente de la Facultad de Arquitectura, cómo hacer el uso del espacio urbano, lo bueno que es usar el espacio de esta manera, lo bueno que es para la salud de la gente poder salir a tomar aire, etcétera. Hay una cantidad de argumentos que nos llevan a hacer estas experiencias que no estamos inventando, ¿no? Pero incluso estamos tomando de otras ciudades que ya lo hicieron. A ver, digamos, este equipo científico que asesora al gobierno puso arriba de la mesa algunas semanas atrás dos nuevos paradigmas dentro del paradigma de la emergencia sanitaria que necesariamente provocaban modificación de conductas. Uno, los niños dejaron de ser A, los que más se contagian, B, los más eficientes transmisores. Se desbarató ese principio, que entre otras cosas se explicaba, y con buena razón, suspensión de las clases, que no vieran a los abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si eso se mantuviese, no tendría sentido retomar la clase, ¿no? Porque sería generar una especie de caballo de Troya en la estrategia, ¿no es cierto? Exacto. Y me parece que todos entendimos, mirá, sí, obviamente que los gurises no van a respetar ciertas conductas, pero como ya dejaron de ser, porque la información científica así lo estableció, los casos positivos de COVID o de coronavirus, como se le quiera decir, contraídos en espacios abiertos, eran casi marginales. Por lo tanto, el espacio abierto dejó de ser ese lugar al que necesariamente estábamos inhibidos de acudir. Exactamente. Hubo un cambio notorio en la estrategia del quédate en casa. Yo lo digo en términos más de boliche, entre comillas. Del quédate en casa pasamos al quédate en casa y si tenés que salir con tapaboca. Me acuerdo clarito, eso fue un cambio, ¿no? Sí, claro. Y ahora estamos en el distanciamiento físico sostenido. Por algo se retomó la actividad en la construcción, por algo se están retomando actividades, las clases, ni que hablar. Bien. Nosotros estamos acompañando esa estrategia, absolutamente alineados con ella. ¿En qué medida las críticas que por supuesto la ejercieron ciudadanos, y para lo cual todos siempre tienen todo el derecho, y también la ejercieron, digamos, desde la perspectiva política, y en qué medida crees que estaba eso atravesado o está atravesado por la competencia electoral que en pocos meses más se nos viene? Y yo creo que hay algunos que dicen que no y hay otros que dicen que no lo dicen, pero lo hacen. ¿Pero tú qué crees? Yo creo que sí, que tuvo un componente político notorio. El Partido Colorado, cuando emite esa declaración el mismo domingo, creo que fue. Bueno, por eso, ahí creo que es explícito, ¿no? Ya es directamente una colectividad política la que hace una crítica, y estamos en democracia y no nos vamos a enojar con nadie. Simplemente creo que está bueno aclarar cuál es el contexto de la situación, y creo que en poco tiempo... Pero pudieron haber tenido algún error, una especie de tortuga, que se me escapó un poquito la tortuga. No, yo creo que el error fue no haber puesto un dron a sacar imágenes para poder hacer la medición, que eso lo corregimos para el sábado. Digamos, para competir con ese relato de la aglomeración. Para desmontar un poco esa idea fatalista que se quiso generar en las redes sociales. Yo no conozco a nadie que haya ido, Alejandro, mirá que estuve con gente hablando, que haya ido, que me haya dicho que estaba preocupado por la aglomeración. Estando ahí, digamos. Estando
estando ahí me encontré con mucha gente conocida y no conocida que te conocen y... Lo que sí advertí en las fotografías, que el número de uso de tapabocas quizás no estuvo adecuado en proporción. Esa fue parte también de la evaluación, pero en la evaluación tiene que estar necesariamente que el uso de tapabocas en espacios libres no es obligatorio. No, desde ya. Pero de pronto la posibilidad de ofrecerlos... Bueno, eso lo hicimos para este sábado pasado, que en realidad no fue tan necesario porque había menos gente. Igual se entregaron muchos tapabocas, pero... Eso fue parte de la evaluación y de las correcciones. Que vos veas a gente así y te la rimes. Exacto. Jefe, si lo hace... Se hizo el sábado pasado con éxito. Podríamos decir que ese costadito sí puede ser una especie de taloncito de Aquiles. Sí, y la distancia del corte de tránsito, o sea, de la peatonalización, que para este sábado la duplicamos. Claro. Lo que pasa es que seguramente fue 50 veces menos cantidad de gente, ¿no? O 30. No me animaría a decirte un número porque no tenemos un conteo, pero... Pero no hay un número estimado de cuánta gente fue el sábado anterior. No. Bien, pero eso se puede hacer, ¿no? O no, perdón, mira que lo pregunto sin se puede hacer y se hizo en la Rambla por parte de la gente de la Facultad de Arquitectura. A nosotros sinceramente no nos dio... El domingo anterior. El domingo 24, episodio. que fue la primera experiencia de la Rambla, que esa sí fue 100% positiva. ¿No? Ahí sí no tuvimos ni una sola crítica. Escuché hoy al Ecueder, a propósito de la reapertura de los shoppings, en otra emisora, y hizo este comentario, creo que estaría en condiciones de citarlo textual, que le pareció muy bien la iniciativa, que la intendencia, que en todo caso quizás el número de personas pudo haber sido algo que se disparó, y que quizás podría ser buena idea generar una vía de ida y otra vía de vuelta de las personas para evitar los continuos cruces y de ese modo regular un poco la acumulación de personas. ¿Qué lectura te merece ese comentario? Me parece que en este tema, como en casi todos los temas, tenemos 3 millones de técnicos. Nosotros lo que hacemos es... Viste que esta barra algo de gente sabe por los shopping, yo qué sé. Está bien, yo no soy un especialista en el tema, no me animo ni a descartar ni a aceptar la propuesta. Nosotros veníamos haciendo lo que nos estaban recomendando y lo que nos estaban orientando y vamos a seguir en ese camino. Bienvenidas todas las ideas, siempre que sean para sumar y que sean positivas. Yo lo que digo, Alejandro, la misma semana, el episodio polémico fue el sábado 29. Sí. En la semana siguiente, yo estoy ando mucho por el centro de Montevideo. Le digo a cualquier persona que se pare en 18 de julio, el viernes a las 3 de la tarde, y me va a decir si hay distanciamiento o es necesario ampliar el espacio. Ese fue otro de los comentarios que también escuché, ¿no? Los que se asustan tanto aquí y ahora. Se ve que por 18 pasa un poquito o nada. Por 18 o por la Rambla del Cerro o por el expresidente Mujica salió y habló del tema y yo sinceramente, generalmente estoy de acuerdo con las cosas que dice Pepe, pero en esta me dio la sensación de que estaba pegando bien en el clavo porque hay que ir a Piedras Blancas. Generalmente estás de acuerdo y en esta también. En esta más. En esta más. La forma como presentaste la frase parecía que decía, pero en esta no te la llevo. Al contrario, porque es tal cual. Pero eso... A ver cómo lo explico. Pero en todo caso podría evidenciar un problema mayor, en todo caso, si fuera un problema. Pero lo que pasa es que es ese equilibrio entre la situación sanitaria y la situación social y económica. Una cosa que cuando se habló de esto, recuerdo que dice, resulta que ahora los que promueven estas herramientas, los que admiten que esto ocurre, son los mismos que intentaron poner el palo en la rueda del gobierno sugiriendo que sí o sí había que ir a la cuarentena obligatoria. Y eso, hay como un corte de ese tipo, ¿no? Eso estuvo planteado al principio, sí, como no personalmente, y creo que Mujica tampoco lo planteó nunca. Pero creo que todo esto, el que crea que la tiene clara en todo esto, es un hipócrita, Alejandro, sinceramente, porque en esta situación y en poco tiempo creo que todos, hasta la propia ciencia ha ido modificando posiciones desde ya en forma permanente. Yo me acuerdo del tapaboca, al principio nos decían que no había que usarlo, que no era necesario, que no era útil. Y bueno, hoy estamos todos con tapabocas. Cuando incluso desde la perspectiva científica había voces que decían que podía ser hasta contraproducente. Exactamente. Incluso, ¿no? Si será dinámico esto y si habrá que ir despacio y... Bueno, una cosa de la que me parece que de acá salimos aprendiendo todos es que la ciencia
no es la que siempre dice lo mismo. Justamente, la ciencia es la que se permite cambiar. Exactamente. Si no, porque sería en así. base a evidencia dice, Lógico. epa, lo que estábamos diciendo resulta que no es así, ahora es así. Exactamente. Y lejos de debilitarla, eso la fortalece, ¿no? Exacto. No, lo digo porque es interesante vos que estás en la escena de la gobernanza, pero antes y principalmente de la política. Yo siento que a la política, probablemente la del mundo entero, ahí no me animo, pero déjame hablar de lo de Uruguay. A la política del Uruguay, uno de los temas que me parece que curiosamente no termina nunca de funcionar, por derecha y por izquierda, y mandame al óvol si tenés que hacerlo, es que le cuesta mucho decir a la gente, epa, yo pensé que era así la cosa, y ahora me doy cuenta que es de otra manera, así que cambiamos un poco el rumbo. El me equivoqué, vamos para otro lado, o mejoremos lo que yo pensaba porque tengo nueva información. Le cuesta mucho al político del Uruguay eso, ¿no? ¿No crees? Parecería que sí. Pero sí. vos haces política. ¿Quién te dijo eso que había que hacer así? Nunca bajarse del caballo y huir para adelante si fuera necesario. No, yo creo que eso va un poco también en la impronta, en la característica personal. Creo que es muy personal eso, de la forma de ser. Hay gente que se enamora de sus ideas y muere abrazado a ellas, aunque se dé cuenta que está equivocado. Yo creo que en lo personal trato de trabajar sobre todo basado en evidencia, trabajar en equipo, esto para mí también es fundamental. O sea, no son decisiones de ningún iluminado, todas estas decisiones pasan por un equipo grande de gente, cada vez le incorporamos más gente, digo para esto puntual, ¿no? Pero en términos generales, yo creo que si uno trabaja en equipo y trabaja con humildad y apertura mental, seguramente vaya a cometer errores, pero creo que los va a minimizar. ¿Va a ir a otros barrios el paseo a cielo abierto? Lo estamos evaluando este miércoles, prácticamente habíamos tomado la decisión de ir al Prado, luego también producto un poco de tratar de concentrarnos en el centro y la Rambla, lo dejamos un poquito para volver a evaluar esta semana y todo va a estar un poco sujeto también al clima, ¿verdad? Y a la meteorología que nos deje tomar las decisiones, porque no tiene tampoco mucho sentido hacer actividades de este tipo si va a estar lloviendo, si va a estar feo el tiempo, porque... Bueno, convengamos que estamos en la puerta del peor momento del año en ese sentido, ¿no? Exacto, pero que es también, estamos saliendo del confinamiento y es cuando más necesario se hacen estos lugares, estos espacios para este tipo de actividades. Ajá. Me imagino que comerciantes de distintos lugares de Montevideo a ustedes les golpean las puertas para generar algo similar, ¿no? Hemos tenido un planteo concreto del municipio A, por el lado del Paso Molino, que tampoco se ha concretado, y hemos tenido también una iniciativa de los comerciantes, sobre todo mayormente libreros de la calle Tristán Narvaja, Ajá, para hacer algo similar. Bueno, ahora con esto del Día de la Madre seguramente, y la apertura de los shopping, seguramente la actividad 8 comercial... de octubre no, porque pensé que por 8 de octubre... No hemos tenido nada, obviamente que... Pero razonamos por el absurdo. Estuvo siempre arriba de la mesa, ¿no? Ningún comerciante de 8 de octubre les hace el pedido. Por el momento no. Pero igual como intendencia podría el gobierno departamental pensar en eso, exacto, ¿no? Se está pensando, pero también con esa recomendación de ir haciendo las cosas de a una para poder evaluarlas. O sea que hasta la reunión es ¿cuándo? ¿El miércoles? Miércoles a las 3 de la tarde. O sea que, para cortar grueso, el miércoles a la tardecita sabríamos que si se vuelve a realizar todo o hay cosas que ya están un poquito instaladitas. No me animo a decir nada, no quiero adelantar nada. Pero... O sea, lo de la Rambla tampoco, vamos a ver, el domingo la Rambla, eso por Yo ejemplo. creo que lo de la Rambla tiene que seguir, pero es una opinión personal. A eso voy, Sí, hay como cositas que me parece que están como medio fuera de discusión. Exacto. La Rambla podría ser una. Sí, bueno, pero como trabajamos en equipo... A lo mejor esa mirada, digamos, la cambiás. Exacto. Bien. Exacto. Algunos mensajes llegan. 099-894-987. Ale, nos obligan a trabajar a pérdida con más oferta que la demanda, en condiciones de cercanía como ningún otro rubro, y encima la intendencia nos quiere bajar el sueldo. Una falta de respeto total. Creí que eran los multicolores los que nos sacarían derechos. Las cooperativas no vamos a aceptar la rebaja salarial. Lo dice Eduardo de Ucot. Bueno, yo anticipé que seguramente el tema transporte iba a estar, así que anda tomando cuenta de ese mensaje. 099-894-987. Hola Camino, los ómnibus van llenos con la gente parada, no respetan la distancia
y multan al que anda sin tapabocas. Bueno, esto se anunció que iba a empezar esta misma semana, ¿no? Sí. El tema de las multas, ahora nos vas a contar algo. 099-894-987. Buen día, estoy empezando a seguir tu programa, que es muy bueno. Con respecto al tema de la violencia doméstica, reducir... era un tema anterior, pensé que... Como ves, los estoy leyendo a primera vista. No. Así me como cada garrón que ni te digo, ¿no? Con respecto al tema de la violencia doméstica, reducir el tema blanco y negro me parece muy pobre, tal vez políticamente correcto, pero no aporta. Creo que el tema es mucho más profundo y grave que reducirlo al hombre malo y la mujer víctima. Yo pregunto, ¿las mujeres no ejercen violencia en sus relaciones de pareja familiares? Esto no se soluciona siendo políticamente correctos. Saludos. Sí, estoy de acuerdo que esto no se soluciona perdón, un segundo. Bueno, en todo caso, está bien que que también conocer tu opinión, ¿no? Esto no se soluciona siendo políticamente correctos. Lo que no se soluciona es cuando vemos que varones matan a mujeres. Y repito, yo soy de los que cree que, en todo caso, que un hombre le quite la vida a una mujer es la punta más alta de la montaña, pero de ahí hacia abajo hay un montón de conductas, de prácticas, de entre comillas, saberes, de conducta, de paradigmas, de conductas culturales que forman parte de la misma montaña y que tienen que ver con que el varón tiene más poder que la mujer y puede disponer de cosas de la mujer. Esta es mi opinión. Pero bueno, naturalmente estoy abierta. ¿Cómo ves estos fenómenos vos a propósito? Yo creo que siempre hablas de ómnibus, pero nunca. Sí, no quiero aventurar opiniones porque lo que me está pasando, esto es, te lo confieso, es una falta de información últimamente, porque estoy tan metido en algunos temas que no me está dando el tiempo para informarme, entonces no quiero... Sí, pero más allá de acontecimientos puntuales, ¿no? El tema en general del género, como se le llama, sí, y como está instalado, y más que la violencia, el tema en general de género y de la discriminación y bueno, todo lo que nos estamos dando cuenta, me parece que hay como un antes y un después. No me acuerdo bien cuándo empezó, pero yo soy de esa generación que fuimos criados en una sociedad machista, en familias machistas y en mujeres machistas, con mujeres machistas. Y creo que el cambio que está ocurriendo en poco tiempo para mí es un avance de la humanidad en general, porque no está pasando solamente acá, salvo en los países de Oriente, eso que todavía manejan esos códigos que uno no entiende. Yo creo que en ese tema estamos aprendiendo, yo por lo menos me siento como que estoy aprendiendo a hacer de nuevo, ¿no? Como si estuviera aprendiendo a caminar de vuelta. Cada vez que, claro, porque uno vive con mujeres, ¿no? Con mi mujer, con mi hija, etcétera, etcétera. Y cada movimiento que haces, cada cosa que decís o cada discusión de esta que se da en la mesa familiar, te das cuenta la cabeza con la que venías pensando, y me parece que está buenísimo lo que está pasando. Hay como una especie de revolución. Yo me animaría a decir que es una revolución lo que está generando el feminismo a nivel mundial. Y bueno, y después hay estertores, ¿no? Hay gente que no quiere eso, no se adapta, y bueno, salen algunas expresiones que son realmente de otro siglo, ¿no? Pero bueno, es parte del cambio, me parece. Vamos a una breve pausa y seguimos conversando. Sí, vamos a hablar del transporte público y de los desafíos. Yo decía más temprano, corregime por favor, Pablo, si ando equivocado, que el transporte público ahora está arriba de la mesa atravesado por problemáticas bien específicas de esta coyuntura. Pero que si esta coyuntura no estuviese, también estaría atravesado de grandísimos problemas que tienen que ver con su propia existencia, tan cotidiana, tan importante, tan fundamental, y que necesita siempre de miradas permanentes para corregir y mejorar sobre un asunto del que yo tengo memoria, justamente hablando de las generaciones parecidas. Yo nunca escuché que nadie jamás en la tierra dijera, del Uruguay estoy hablando, qué bien que anda el transporte público, ¿no? Se ve que es algo que estamos mandatados para que toda la vida veamos que esto es una porquería, ¿no? No sé, algo de ese tipo. ¿Lo vemos luego de la pausa? Estamos con Pablo Intamuzzo, estamos poniendo la mañana en camino y ustedes están enviándonos vuestras preguntas a través del WhatsApp o SMS 099-894-987. También lo pueden hacer a través del correo electrónico encamino98.7@gmail.com o nuestra página Facebook, La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos conversando con Pablo Intamuzzo. ¿Dónde militas dentro del frente, Pablo?
MPP. ¿Seguís en el MPP? Sí. Bien, muy bien. O sea que abrazás la candidatura del doctor Villar en el marco de esta... Lo acompaño en la lista, estoy segundo suplente. ¿Y el tercer suplente? ¿Quién es? ¿Te acuerdas? Patricia Rola. Uh-huh. Bien, así que probablemente seas intendente si gana Villar. Si gana Villar. En más de una oportunidad. Sí. O probablemente, como también es de estilo, creo, podría ser el secretario general. Eso sí que no se sabe. Lo otro sí, porque necesariamente si el intendente... No, pero lo que dije ya sé que puede oler a picardía y si lo decís queda que mañana pero es tampoco un escenario tan improbable. No es así tampoco. Mira. El secretario general hoy es Fernando Nopich y no estaba ni siquiera en la lista con Daniel. Así que no. Bueno, Dicandia es el intendente y tampoco. Bueno, eso sí, porque era... no lo digo efectivamente, pero ¿quién podía apostar? Estaba en la lista de suplentes. ¿Vos apostabas 5.000 pesos a que Dicandia iba a ser el intendente? Y no. No, en aquel momento no. ¿Verdad? Porque una cosa, la otra y terminó. Y a propósito, ¿cómo te llevas con la intendente? ¿Con Cristian? Sí. Fenomenal. A pesar de que no son del mismo palo dentro de la izquierda, etcétera. Pero construimos una relación de trabajo y te diría que a esta altura ya está personal que me llevo bien con Cristian. ¿Mejor que con el pelado? Con Daniel me llevo bárbaro también. Con Daniel, pero viste que no fue eso lo que pregunté. Con Daniel, pero con Daniel es imposible llevarse mal. Daniel tiene un estilo... ¿Me decís eso, sí? Sí, Daniel tiene un estilo de conducción muy abierto, muy agradable, te diría. Los años que trabajé con él, la verdad que fue un placer, porque hasta yo iba a veces a preguntarle alguna cosa pero no puedo decir absolutamente nada. ¿Y alguna diferencia de la forma de trabajo con Cristian y con Martínez? No, sabes que no, porque son los dos personas que escuchan. A mí me gusta la gente que escucha. No el que viene con esto es así, con un halo de seguro de fenómeno y que ellos los dos son iguales en eso. Son muy de escuchar, de darte la confianza y de reconocer que en algún tema capaz que ellos no están metidos y darte la confianza como para decir, bueno, decime qué es lo que hay que hacer. Metele para adelante. Metele para adelante y el apoyo en ese sentido son los dos iguales. Y eso podría decirse desde tu mirada que es como una característica del MPP en general y de su referente fundamental, cultural e histórico, Mujica en particular. ¿Mujica es de esos o Mujica más bien es de las que se las sabe todas? No, yo la verdad que no tuve la cercanía de trabajo en la gestión como tuve ni con Daniel ni con Cristian, con Pepe. Yo con el expresidente Mujica, lo más cerca que tuve fue cuando yo estuve en la UNACEF, en su periodo de gobierno, y bueno, las pocas veces que tuve que ir a hablar con él, porque en realidad la mayoría de los temas los tratábamos con el prosecretario. Bueno, Pepe, Canepa, sí, en ese momento era Diego Canepa. No voy a decir yo acá lo que es Pepe Mujica en ese sentido. Me parece que a mí lo que me pasa con Pepe cuando hemos tenido que tener reuniones así más de trabajo es que me gusta mucho escucharlo hablar a él y reflexionar. Entonces creo que un poco eso que genera Mujica no me permite evaluar en esta relación más cotidiana de trabajo, que es la que vos me estás preguntando, ¿no? Uh-huh. ¿Peligra el triunfo del Frente Amplio en la próxima elección? No creo que peligre. Yo lo que tampoco creo que nos tengamos que sentar a esperar la vaca no está atada. No, yo pienso que nunca. La vaca no está nunca atada. Para mí nunca. Bueno, si metes una heladera en lugar de... Bueno, eso ya son cosas muy antiguas. No, muy pasadas, ¿no? Sabés que no tanto, ¿no? En tiempo atrás. Estamos hablando de 2 elecciones atrás. Sí, son cosas, son anécdotas. Yo creo que no hacen a la sustancia de la cosa. Ajá. Pero es una frase infeliz desde toda perspectiva, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, en lo simbólico, en lo que representa y además infeliz, una frase que no tiene que ver con justamente la libertad de las personas y la confianza en las personas, ¿no? Exacto. De lo que hablabas más temprano hoy vos. Exactamente. Yo ese exceso de confianza no lo tendría nunca. ¿Por exceso de confianza el Frente Amplio perdió la elección? ¿La elección nacional última? Sí. No, yo creo que ahí hubo varios factores. No. El Frente Amplio todavía no ha hecho una lectura de eso.
más allá de las diferentes opiniones que hemos podido todos conocer, pero creo que hubo cosas que se conjugaron, no fue una única, no creo que haya habido un único motivo. Uh-huh. Y ese momento de encontrar respuestas a esas posibles preguntas, ¿va a llegar? ¿Debió haber llegado? ¿O sacátelo con peine fino que en los hechos nunca se va a dar? No, tiene que llegar. Iba a llegar después de mayo, lo que pasa es que vino todo esto y se aplazaron las elecciones departamentales y ahora estamos tratando de administrar este problemón que tiene el país, haciendo lo mejor posible, y además de eso, en campaña se supone electoral para las elecciones departamentales de septiembre. ¿Te gusta que Villar haya dicho que si es intendente, va a ser intendente todo el periodo, no? Sí, por supuesto. Sí. Pero viste que hubo un ruidito, porque Martínez aparentemente va en esa misma dirección. Cose habría dicho cosas similares y Villar dijo, bueno, estaría bueno que nos pusiéramos de acuerdo y que firmáramos algo. Y Cose, con el estilo además que le caracteriza dice, bueno, entre nosotros tenemos que hablar por teléfono, no a través de las redes. Sí, son ingredientes de... ¿Qué decís a eso? Son ingredientes de una campaña... No sé por qué, pero vi esa figura y creía vertir como una especie de sonrisa en la comisura de los labios de la candidata multicolor. Y bueno, y sí. Yo soy, en términos generales, me vas a decir que te estoy evadiendo la pregunta. A ver, vos contestás. Pero en términos generales creo que capaz que soy medio chapado a la antigua. El Frente Amplio tenía otra manera de resolver estos temas, que yo comparto mucho más que la actual manera de resolver estos temas. Más que hacia adentro, digamos. Sí, bueno, no solo hacia adentro, sino que esto se lo escuché decir una vez a Eduardo Pereira, el anterior director de INEFOP, sí. conocido como Lechuga. Lechuga Pereira, sí, claro. Y siempre lo traigo cuando me preguntan eso, porque estoy muy de acuerdo con ese planteo que hizo Eduardo. Se invirtió la situación y ahora hay compañeros o compañeras que se creen en condiciones de ir a una candidatura por algo, por un cargo importante. Uh-huh. Primero resuelven que van y después ven quién los acompaña. Antes era al revés, antes las candidaturas, los liderazgos, como que surgían un poco más de abajo, no de la persona que se creyera o dijera, yo voy, y después veo quién me acompaña. Yo creo que eso ha sido una parte de los errores en el proceso. ¿Aplicaría en ese proceso la candidatura de Carolina, por ejemplo? Yo no me acuerdo ni siquiera cómo fue que surgió la candidatura a la intendencia, decís tú. Sí. No sé cómo surgió, pero creo que... o la candidatura a la presidencia también, en términos generales, si vos mirás, incluso a la presidencia, hubo candidaturas que surgieron de esa manera. Yo me creo que está bien, no creo que esté mal. Me creo capaz, quiero... Vos preferís lo otro, digamos. Yo prefiero lo otro, que sea un poco más de abajo, un poco más natural, ¿no? Que sea un liderazgo más natural. ¿La de Martínez fue de esa característica, por ejemplo? No fue total, pero creo que fue mucho más potente en ese sentido, ¿no? La de Villar parece ser distinta, entonces, porque alguien como que lo fue a buscar. La de Álvaro surgió un poco así. Trato de seguirte. Sí, surgió un poco así, también en un escenario distinto, porque no estaba en ese momento la candidatura de Daniel. ¿Te acordás cómo fue eso? Sí, claro. Bueno, ahí fue como se dio, y creo que también es parte de asimilar la derrota de octubre y noviembre, que genera un poco... ¿Y no será que todo esto que vos observás es hijo de una única realidad, digamos, no de una única, pero de una condición madre que lo explicaría, y es liderazgo político? Quiero decir, si estaba Sereñi, era Sereñi. Si estaba Tabaré, era Tabaré. ¿No? Sí, bueno. Y bueno, cuando eso no está, y además otros referentes políticos de innegable aporte, como el propio Pepe, Danilo, ya no están desde la perspectiva de ser próximos presidentes de la República, quiero decir. Y bueno, hace que también entonces ya no se sepa mucho cómo ni para dónde rumbear. Sí. En cuanto a candidaturas, quiero decir. Sí. Creo que está ocurriendo el relevo ese, ¿no? Se está dando, y en ese proceso se dan ruidos y se dan chisporroteos y se dan tensiones hasta que queden claros cuáles son los nuevos liderazgos, ¿no?
El gobierno parece que la está haciendo... ¿Cómo percibís? Porque el público da la sensación que está percibiendo como muy bien las acciones del gobierno, en general, no solo en el marco de la pandemia. Sí, ahí yo coincido, no es por disciplina partidaria, pero coincido básicamente con el análisis que se hace desde el Frente Amplio, tendiendo la mano y viendo como positivas las cuestiones del manejo de la pandemia, el manejo sanitario, reconociendo capaz que lo que decías vos, que al principio había como cierta tendencia a decir que lo mejor era la cuarentena, pero bueno, los hechos están a la vista, los resultados están a la vista. ¿Ese no termina siendo como un gol del gobierno bueno, y de la calle en particular? Sí, yo creo que es un acierto el manejo, cómo se ha realizado, creo que ha sido otro acierto apostar a la ciencia y bueno, encomendarle a una cantidad de expertos el manejo de todo lo que es, para tomar también las palabras del presidente, lo de la perilla sanitaria, pero creo que tenemos diferencias que ni siquiera se están viendo todavía, que se van a empezar a ver con el paso del tiempo, diferencias importantes en cómo encarar las otras perillas, ¿no? La social y la económica, cómo hacemos para que un montón de gente, no salga tan golpeada de todo esto, retomar o reactivar la economía del país. En ese sentido, el Frente y la izquierda creo que tiene una mirada mucho más contracíclica que cíclica o de achicamiento, ¿no? Yo creo que se está jugando mucho al achique, a la reducción de gastos, a la reducción de esto, a la reducción de salario. Toda esa reducción va a repercutir, no soy economista ni mucho menos, pero me gusta la política económica, va a repercutir en el principal aliado que tiene este país para salir de la crisis, que es el mercado interno. Me parece que esa es una diferencia importante. Creo que es muy bueno lo que ha hecho el Frente Amplio de ir a llevar las propuestas. Creo que esta renta básica que se está planteando... Renta básica universal, entre comillas, universal para el universo de los que están más frágiles. Para los que quedaron vulnerados por la situación, porque además creo que eso ahí están alineados con el PCNT o el PCNT con el Frente Amplio, no sé muy bien quién. Sí, creo que sí. También algunas voces de la Universidad de la República. Sí, exactamente. Sí. Yo pienso que ahí es donde está la diferencia importante. Pero es interesante lo que decís de contracíclico, porque una de las críticas, diría permanente, que a lo largo de todo este tiempo se le hizo a la izquierda, aun cuando la izquierda tenía mucho viento en la camiseta y adhesiones electorales subrayadas, era que no estaba aplicando políticas contracíclicas, es decir, crecimiento económico sin la capacidad de ahorro necesario para cuando las vacas estuvieran más flacas, ¿no? Bueno, en aquella crisis... Y el déficit fiscal un poco explica eso. Sí, en la crisis mundial, aquella del 2008, el Uruguay apostó justamente a lo contrario, no fue una política procíclica. Creo que toda la política que ha implantado el Frente Amplio en materia salarial, el crecimiento del salario real, hay una cantidad de cosas que van en el otro sentido, ¿no? Es un problema los ómnibus, ¿no? Con la gente, según decía, parada. Lo que pasa es que todo depende de quién te lo diga y agrego, y en qué hora del día te lo digan, ¿no? Sí. Porque el otro día yo escuchaba a Juan Salgado, el presidente de CUCSA, decir, miren que los promedios de los ómnibus por día hablan de un salón con 10 personas arriba de los salones. Claro, hay un momento que a lo mejor hay 15 personas paradas también, hablo de 15, 20 nomás. Sí. En fin, entonces, ¿cómo es la cosa? Yo te diría, el principal problema no es el ómnibus con gente, con mucha gente, el principal problema es ómnibus sin gente. No, bueno, según... No, pero ese es está bien, pero según qué perilla es la que estemos mirando, claro, ¿no? Pero ese es el problema grande que estamos enfrentando, porque pone en riesgo la continuidad del sistema, del servicio. ¿Tanto como eso? Sí, tanto como eso. Exactamente. El trabajador de la cooperativa que recién te decía. Sí, que ahí me quiero detener un poquito, porque me gustaría contestarlo, no me acuerdo el nombre, pero... ¿Para qué te lo busco? Nosotros, en el marco de este enorme problema que estamos enfrentando, o sea, en términos históricos, el sistema de transporte de Montevideo nunca sufrió lo que está sufriendo hoy en materia de venta de boletos, que es el principal ingreso del sistema. Después hay algunos subsidios, pero... Ni en la crisis del 2002. Ni en la crisis del 2002. En términos históricos esto nunca se vio. O sea, que haya caído de forma tan importante en la magnitud, la cantidad de pasajeros y en el tiempo que ocurrió. En pocos días se desplomó. ¿Cuánto cayó? Llegamos a quedarnos con el 18% de la demanda. O sea, tuvimos una caída del 82% en algún momento. Claro. O sea, no hay actividad económica
ni esta radio, ni el comercio de la esquina, no hay actividad económica que pueda mantenerse funcionando con un 80% de caída en su recaudación, en sus ingresos. Y además teniendo que mantener la radio abierta, ¿no? Ponele que... Sí. En el caso del transporte vos tenés que mantener el sistema rodando. Si bien hicimos una reducción de la oferta que nos permitió achicar un poco esa enorme pérdida que se estaba generando... ¿Qué hicieron las empresas? ¿Mandaron a licencia? Mandaron a licencia y seguro de paro. Básicamente esas dos fueron las herramientas para reducir un 40%. En algún momento nos quedamos con un 60% de la oferta para atender un 20% de la demanda. O sea, teníamos un 40% de brecha entre oferta y demanda. Todo eso son costos que están... 40% que si no se hubiera tomado esa medida sería del 80%, a ver si te sigo bien. Si no se hubiera, tomado... en las medidas de mandar a la gente a licencia o al seguro de paro... Ahí bajamos un 40% de la oferta. Claro. Nos quedamos con un 60% de los ómnibus circulando. O sea, achicamos un 40% de la pérdida. Exacto. Que se estaba generando. Pero aún así... Aún así tenemos una pérdida que se fue acumulando. Bueno, después empezó a repuntar muy lentamente la demanda, o sea, la cantidad de boletos que se venden por día. Hoy estamos en un entorno del 43% de lo que vendíamos antes, o sea, aquel 100% el 12 de marzo, hoy estamos con un 43%. Llegamos a estar... Ni siquiera estamos en la mitad. Ni siquiera estamos en la mitad. Llegamos a estar en un 18, 19, 20%. Fue creciendo hasta el 40 y pico. En esa situación, además de tener que seguir dando el servicio, tenemos, y es lo que estamos haciendo con el gobierno nacional, nosotros, los trabajadores y las empresas, esas cuatro patas de la mesa, lo que estamos tratando de hacer es achicar un poco esa pérdida para poder financiarla, para poder conseguir los recursos extraordinarios, para poder solventarlo y que esto pueda seguir funcionando. ¿Y para eso que se necesitan nuevos subsidios o líneas de préstamos crediticias? ¿Por dónde viene la mano? Ahí estamos en un puzzle, ¿verdad? Estamos generando reducciones de costos en el sistema, por eso el oyente hablaba de la reducción de la masa salarial por un periodo excepcional que estamos calculando que va a durar unos 18 o 24 meses. Estamos reduciendo costos. En 2 años, ¿qué proponen? Que los trabajadores ganen un poco menos. Exactamente, una reducción de la masa salarial. La masa salarial en el sistema de transporte importa en un 73% del costo del boleto. O sea, cada boleto que se paga hay un 73% que son costos salariales. Por eso es imposible pensar en una reducción de este agujero sin meterse con la masa salarial. Es imposible. Es tan importante la masa salarial en el sistema que es imposible hacer nada sin meterse con ella. Pero esa misma lógica no es la que tiene el gobierno a nivel nacional cuando, por ejemplo, el PCNT alarma y decir, ojo que se vienen con la nueva negociación de trabajadores, una pérdida salarial y es a lo que nos oponemos, claro. Y justamente es como el perfil esperable de gobiernos neoliberales y poco sensibles con los trabajadores. Bueno. Y como decía el oyente, y resulta que la izquierda que gobierna Montevideo me va a hacer lo mismo. Claro, el tema es que si no tomamos medidas, Alejandro y el oyente, ponemos en riesgo la propia fuente de trabajo, o sea, la propia actividad. A tal punto estamos, la gravedad es tal en el sistema de transporte, que si no tomamos medidas, ya no vamos a hablar de un tema salario, vamos a hablar de un tema de puesto de trabajo, porque se destruye. Entonces, en algunos sectores, yo hoy estaba escuchando también esa discusión o ese intercambio que había con el tema del PIT-CNT y la postura del gobierno y el PIT-CNT, creo que también no se puede... la tabla rasa, ¿no? No se puede decir están todos iguales, porque hay sectores de la economía que no están iguales que el transporte. El transporte, hoy por hoy, claro. Hoy está en una situación crítica. No, además me permito decir que cualquiera lo puede advertir, ¿no? Es decir, es tan inmensamente notorio, ¿no? Esto que decís, si no sube gente a los ómnibus, y además si la caída es tan drástica, y además si se produjo en forma tan abrupta, en fin... Casi como los ingredientes ideales para el colapso. Exacto. Estamos hablando ya de la liquidez de las empresas, ¿verdad? De que haya empresas que no tengan para sus insumos. Y ahí es que uno no podría suponer que también deberían empezar a jugar las grandes espaldas, las espaldas, sácale lo grande que tiene las empresas y que además... un sistema capitalista, que además es propiciador de la acumulación de riqueza, es cuando tienen que jugar un rol, ¿no? Claro. Quiero decir, porque todos recordamos que apenas se instaló la pandemia,
pero a los 23 segundos había empresarios ya mandando gente al seguro de paro. Vos decís, pero pará, flaco, no te daba ni para pagar un café. ¿Se entiende? Entiendo. Entonces uno puede tener la sensación, la sospecha de que, esto tiene que ver con la lógica empresarial y fundamentalmente de los más poderosos que dicen, ante cualquier incertidumbre, corto por el aro más fino, siempre son el público, los trabajadores, ¿no? Y en definitiva mis espaldas siguen siendo tan cómodas como siempre. ¿O es un ámbito donde no hay espaldas? Ahí está creo que el kit de la cuestión. Para analizar este tema tenés que saber cómo funciona el sistema de transporte de Montevideo. El sistema de transporte de Montevideo no hay esa visión que uno puede tener de empresarios clásicos que tienen sus trabajadores y extraen de allí, o sea, invierten en los ómnibus y extraen una ganancia. En el sistema de transporte de Montevideo, si bien no es 100% cooperativo, ni mucho menos, hay básicamente dos formas de administrar esto y de dar el servicio. Son cooperativas y por otro lado son empresas, sociedades anónimas que lo que hacen es administrar a un conjunto de pequeños propietarios. Uh-huh. No hay el empresario del transporte, sí. Como sí lo hay, por ejemplo, en el servicio interdepartamental, donde hay 2 o 3 empresarios que tienen empresa. Eso es un poco más la visión clásica de lo que es una empresa funcionando. En este caso es como una microempresa, con una cantidad de microempresas que son administradas por otra, pero básicamente, y con el gran componente salarial que tiene el sistema de transporte, cuando uno se mete en el transporte como actividad, el que lo haga le va a agarrar como la pera. Claro. No se puede meter como si fuera una actividad rentable como para extraer ganancia o extraer, en este caso, por ejemplo, en esto que estamos haciendo, esta solución de salida que estamos buscando para el periodo excepcional que estamos viviendo, la ganancia, el concepto ganancia a las empresas, que está reflejado en la paramétrica, que nunca fue muy alto, anda en un 3-4%, Ajá. Lo estamos llevando a 0, porque no hay ganancia a las empresas. Y a propósito de esto, apareció arriba de la mesa también la mirada crítica acerca de los subsidios, incluso generando esta mirada, ¿por qué un hombre que maneja su tractor en medio del barro, del campo, o que se levanta de madrugada para ordeñar vacas, tiene que subsidiar con su aporte al capitalino que se toma el 121 para bajarse en la playa? Bueno, ahí hay primero hay una falsedad. O sea, los subsidios, uno de los subsidios que aporta el gobierno nacional a los sistemas de transporte de todo el país viene del gasoil. O sea, 3 pesos y pico de cada litro de gasoil que se compra en el surtidor va para un fondo, y con ese fondo el gobierno después lo distribuye entre todas las empresas. A Montevideo le toca el 39%. O sea, la empresa que va, por ejemplo, Diego, que es el productor del programa, vive en Quebracho. La empresa que a él lo lleva a Quebracho también goza de ese Todas subsidio. Las empresas de transporte interdepartamental, suburbano y urbano del país reciben el mismo subsidio que recibe Montevideo. Y Come y Cuxa, ponele. Sí, Come, Cuxa, UCOT, todas las suburbanas, COPSA, o sea, todos los sistemas departamentales en donde hay, en algunos departamentos no hay transporte público, pero en donde hay, allí llega el mismo subsidio que viene del gasoil. Después hay una decisión política o una no decisión política. ¿De dónde proviene ese subsidio? Si es del gasoil o de la nafta, bueno, esas son decisiones políticas que se deben tomar. Yo lo que quiero decir... El subsidio en los medios de transporte fundamentalmente capitalinos es casi un denominador común en el planeta entero, ¿no? Y mucho más que acá. Eso también es una característica de Uruguay y de Montevideo particularmente. En nuestro país, en nuestra ciudad, en el sistema de Montevideo, hay un 38% de los costos del sistema o de lo que cuesta cada boleto. Sí. Hay un 38% que proviene de subsidios, ya sean de la Intendencia o del Gobierno Nacional. ¿Se puede decir que si no estuviese subsidios, el boleto debería salir 38% más? No necesariamente. Eso ya es mucho más complicado. Ah, ok. Sí, la famosa paramétrica. Exacto. Compuesta por muchos, sí. Exacto. Para hablar de números gruesos, ese 60-40 en muchos países es al revés. O sea, el 60% proviene de subsidios del Estado, nacional y local, y el 40% proviene de lo que paga la gente en el boleto. Acá, ¿Qué sé yo? ¿Tenés idea si en Nueva York el metro, por ejemplo, que es tan emblemático, también es subsidiado? Bueno, los metros del mundo en general son más subsidiados todavía, porque la infraestructura, la construcción por donde circula
ese metro, ¿verdad? Ese material rodante, generalmente lo pone el Estado directamente, el 100%. Claro. O sea, para tener un metro se necesita una mayor inversión del Estado justamente para construir la infraestructura. Ajá. Entonces, en este contexto, para terminar por hoy, la mano viene que tenemos que prepararnos para mayores proporciones de subsidio o para, como decía, te preguntaba hoy, líneas crediticias especiales, préstamos excepcionales. Yo creo que tenemos una emergencia que atender hoy, que es de corto plazo, y es que continúe funcionando el sistema, y eso se va a lograr solamente inyectando recursos externos, ¿verdad? Recursos extraordinarios. Por eso estamos hablando con el gobierno, por eso la Intendencia va a hacer también su esfuerzo propio, y por eso le estamos pidiendo a los trabajadores y a las empresas que bajemos los costos para poder administrar esta crisis. De acá para adelante hay mucho de imprevisibilidad, o sea, hay muchas incógnitas todavía sí, claro, por responder, pero si todo indica como aparentemente va a ocurrir, luego de la pandemia, luego de esta etapa de la pandemia, mejor dicho, o sea, la solución final se supone que va a ser una vacuna, y allí vamos a volver a la normalidad total. De cualquier forma, la confianza en el sistema de transporte va a quedar dañada desde el punto de vista sanitario. O sea, mucha gente que decidió bajarse del ómnibus le va a costar volver a subir, y eso va a tener un impacto en materia de recaudación, y además de eso vamos a tener una brecha durante un buen tiempo entre oferta y demanda. Antes transportábamos a la gente con estos recursos. Ahora esa relación entre los recursos, o sea, los ómnibus que tenemos para transportar a la gente y la gente, tiene que ser mayor, porque necesitamos mayor distancia. O sea, las mismas personas las tenemos que transportar con más ómnibus. Eso tiene un costo extra. Pero mientras tanto, y quizá para terminar y volviendo a uno de los ejes principales y primeros de la charla, subirse hoy a un ómnibus con tapabocas porque es obligatorio, ¿no es cierto? Exacto. ¿Me pone en una situación de riesgo en cuanto a mi salud? Con tapabocas dicen que no. Por eso hemos hecho énfasis en el tapabocas. Y con la capacidad que hemos establecido, que son no más de 10 personas paradas. Eso lo venimos... Eso lo resuelve el conductor, el guarda, digamos. Eso en realidad lo resolvemos con recursos. Lo que estamos haciendo en Montevideo es monitorear y ver dónde se pasa ese estándar, poner más recursos. Es una operación casi quirúrgica. No uso ómnibus, vivo a pocas cuadras y mis viajes más largos los hago en mi automóvil. La pregunta es, las personas... no hay ómnibus con más de 10 personas paradas. Hay un pequeño porcentaje, lo que nos está dando, lo que estamos estudiando no supera el 4%, y lo que estamos haciendo, como esto también está siendo dinámico y día por día está creciendo la cantidad de gente, porque se están abriendo actividades y la demanda se está recuperando, lo que estamos haciendo es con herramientas tecnológicas y con las empresas, nosotros en el campo mismo viendo la situación, estamos reforzando los lugares en donde se van detectando las situaciones inconvenientes que tenemos medidas. Bien, cada palabra, cada enunciado, te diría cada mini frase que decís en este contexto meritaría casi infinitas repreguntas. Las dejamos para que sirvan de excusa para el próximo encuentro, ¿sí? Con mucho gusto. Gracias por el tiempo. El miércoles de noche sabemos si se mantiene el paseo a cielo abierto de la Rambla de 18 o si se suma alguno más. Sí, miércoles en la tardecita, te diría. Bien. Gracias por el tiempo, Pablo. Pablo Intamuso, el director de movilidad de la Intendencia, nos ayudó a poner la mañana en camino. ¿Buscas un portón automático para tu casa o para la oficina? Asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.